Hola amigos de YouTube, soy GustavitoTech 2.0. Hoy comenzamos con los vídeos de cursos de programación. Antes de iniciar vamos a hablar de historia de los lenguajes de programación y qué es un lenguaje máquina, así que vamos a hablar de historia. Principales lenguajes. Máquina. El lenguaje máquina es el único lenguaje que entiende directamente la computadora. Por esta razón, su estructura está totalmente adaptada a los circuitos de la máquina y muy alejado de la forma de expresión y análisis de los problemas propia de los humanos. Esto hace que la programación en este lenguaje resulte tediosa y complicada, requiriéndose un conocimiento profundo de la arquitectura física del ordenador. Frente a esto, el código máquina hace posible que el programador utilice la totalidad de los recursos que ofrece el ordenador, obteniéndose programas muy eficientes, es decir, que aprovechan al máximo los recursos existentes en tiempo de ejecución y en ocupación de memoria. Ensamblador. El lenguaje ensamblador constituye el primer intento de sustitución del lenguaje máquina por uno más cercano al usado por los humanos. Este acercamiento a las personas se plasma en las siguientes aportaciones. Uso de una notación simbólica o mnemotécnica para representar los códigos de operación. Direccionamiento simbólico. Se permite el uso de comentarios entre las líneas de instrucciones, haciendo posible la redacción de programas más legibles. Lenguajes de Internet. Aparte de esto, él le presenta la mayoría de los inconvenientes del lenguaje máquina, como son su repertorio muy reducido de instrucciones, el rígido formato de instrucciones, la baja potabilidad y la fuerte dependencia del hardware. Por otro lado, mantiene la ventaja del uso óptimo de los recursos hardware, permitiendo la obtención de un código muy eficiente. Ese tipo de lenguajes hacen corresponder a cada instrucción en ensamblador una instrucción en código máquina. Esta transducción es llevada a cabo por un programa traductor denominado ensamblador. Para solventar en cierta medida la limitación que supone poseer un repertorio de instrucciones tan reducido, se han desarrollado unos ensambladores especiales denominados macroensambladores. Los lenguajes que traducen los macroensambladores disponen de macroinstrucciones cuya traducción da lugar a varias instrucciones máquina y no a una sola. Dado que el lenguaje ensamblador está fuertemente condicionado por la arquitectura del ordenador que soporta, los programadores no suelen escribir programas de tamaño considerable en ensamblador. Más bien usan este lenguaje para afinar partes importantes de programas escritos en lenguajes de más alto nivel. Como señalado a propósito del primer nivel de los lenguajes, el ensamblador es directamente dependiente de los circuitos electrónicos de los procesadores que constituyen el núcleo de las computadoras, por lo cual escribir en ensamblador sigue siendo una tarea muy compleja, a lo cual hay que sumar que el código varía de un procesador a otro, aunque existe ya una jerga común para ciertas operaciones como las aritméticas y lógicas, por ejemplo. Add para sumar sin reserva, add para sumar con reserva, add with carry, m para multiplicar, OR para elo lógico, OR para elo exclusivo o bien. Las instrucciones de este tipo deben ir seguidas sea de dos valores, dos números a sumar o multiplicar, por ejemplo, o del nombre de una variable. Cuando se ejecute el programa, el valor de una variable nombrada deberá provenir de una operación anterior que haya terminado por una instrucción del tipo almacenar el resultado de la operación en la variable X, haya extraído el valor de la variable de una determinada celda de memoria, o haya efectuado una interacción con el usuario, por ejemplo escribir en pantalla escriba el valor de X. Estas son instrucciones de asignación.
El ensamblador contiene además un conjunto mínimo de instrucciones de alternación e iteración indispensables para que un programa pueda funcionar como tal. Fortran fue el primer lenguaje de alto nivel, fue desarrollado por IBM y su primera versión se lanzó en 1957. Su nombre proviene de la contracción de Formula Translation, y da una buena indicación del lenguaje que fueron, según consta en el primer manual. Fortran proporciona un lenguaje capaz de expresar cualquier problema en función de un cálculo numérico, en particular aquellos problemas en los que hay involucradas numerosas formas y muchas variables. Fue diseñado para su uso en aplicaciones científicas y técnicas. Se caracteriza por su potencia en los cálculos matemáticos, pero está limitado en lo relativo al tratamiento de datos no numéricos, por lo que no resulta adecuado para aplicaciones de gestión, manejo de ficheros, tratamiento de caracteres y edición de informes. Por esta razón no ha sido usado extensamente en el ámbito del microordenador, pero sigue siendo un lenguaje común en aplicaciones de investigación, ingeniería y educación. 1953, Joe Backus, un empleado de IBM, propuso el desarrollo de un nuevo lenguaje de programación, el Fortran. Por aquella época, todos los programadores escribían en ensamblador. Las razones de Backus se basaban en el alto coste del tiempo que dedicaban a su trabajo los programadores, debido en su mayor parte a las grandes dificultades que acarreaba la escritura de programas en ensamblador. La propuesta de Backus fue aceptada y en 1954 un equipo empezó a trabajar en el desarrollo de formas bajo el control de IBM. El objetivo principal del grupo era la producción de un lenguaje que pudiera traducirse de forma eficaz al lenguaje máquina. Está considerado como el primer lenguaje de alto nivel. Por ser el primero, alcanzó una gran popularidad desde su primera versión en 1957. Se llegó a admitir que el Fortran podía no ser ideal para problemas fuera del área numérica, y realmente las áreas principales de aplicación han sido la resolución de problemas científicos y de ingeniería. El lenguaje ha sido, sin embargo, satisfactoriamente aplicado en otras áreas de problemas. La versión original del Fortran fue desarrollada para correr en una máquina en particular, el IBM 704, y fue concebido a la luz de las características de esa máquina. Por tanto, algunos de los aspectos del Fortran tienen sus orígenes de acuerdo con un ordenador en particular, y el diseño del lenguaje no es del todo lógico, pero refleja lo que podría convenientemente conseguirse en esa máquina. Este está en serio contraste con el Algol 60, contemporáneo del Fortran, que es un lenguaje formalmente definido y lógicamente estructurado. La importancia del Fortran como el primer lenguaje de alto nivel fue el hecho de que facilitó una alternativa al código ensamblador, ofreciendo a los programadores un cierto descanso de la tiranía y minuciosidad impuestas por este último. Desde su introducción ha evolucionado a través de muchas versiones, incluyendo el Fortran II, se estandarizó Fortran IF y mejoró en 1966, se aumentó la portabilidad del lenguaje y nuevamente en 1977 Fortran 77 y en 1990 Fortran 90 es la versión actual. Fue el primer lenguaje estandarizado por un órgano nacional de estándares. El Fortran IF se ha mantenido como reliquia en forma estándar por el American National Standards Institute. El Fortran, durante su evolución, ha incorporado numerosas inclusiones, alguna de las cuales tiene por objeto hacerlo adecuado para cálculos no numéricos, pero su núcleo original ha permanecido. Incidentalmente, el BASIC tiene sus orígenes en el Fortran I.
Como quiera que el Fortran llevó la primacía como primer lenguaje de ordenador de alto nivel, a pesar de que posteriormente ha sido aventajado por otros lenguajes más modernos, puede parecer sorprendente que haya sobrevivido con tanta fuerza. Sin embargo, el número de programadores que lo han aprendido, la existencia de gran cantidad de software escrita en este lenguaje y la existencia de muchas librerías de aplicaciones, incluyendo el paquete de gráficos GNOF, se combinan para asegurar que el Fortran es y continuará siendo ampliamente utilizado.